Ya hice lo que nadie quiere decirte. Te mostré cómo tener una PC con Linux al máximo rendimiento, gastando mucho, poco o nada. Pero ahora viene la pregunta incómoda. La que casi nadie responde. ¿Qué pasa con las laptops? ¿Y si ya tienes una? ¿Y si quieres comprar una nueva? ¿Instalas Linux y funciona todo desde el primer arranque? Y lo más importante, ¿cómo tener una experiencia premium en Linux en una laptop? ¿Sin gastar dinero? ¿O gastando mucho, pero gastando bien? En este video voy a decirte la verdad. ¿Qué pasa realmente cuando instalas Linux en una laptop? ¿Por qué muchos te mienten? ¿Y cuáles son hoy las mejores opciones para tener la mejor experiencia Linux? Antes, un mensaje de nuestro sponsor. ¿Quieres apoyar el canal y crear tu propio proyecto en minutos? Hostinge es nuestro aliado oficial. Hostinge hace que todo sea realmente fácil. Incluso si nunca has creado una página antes, su creador automático arma tu sitio a partir de una simple descripción, y tú solo ajustas detalles, y listo. Tendrás un sitio profesional en cuestión de minutos. Puedes personalizarlo a tu gusto, cambiar colores o mover secciones. Además, muchos planes te dan dominio y correo profesional gratuitos el primer año. Y si quieres vender algo, puedes agregar tu tienda en línea con sistemas de pago integrados. Si quieres todas las funciones avanzadas, elige el plan Business que tiene IA y e-commerce. Y si usas el cupón LPN, el precio baja todavía más. Si quieres apoyar al canal, haz clic en el enlace en la descripción y empieza ahora, hostinge.com/LPN. Gracias, Hostinge, y gracias a ti por hacer esto posible. Si instalas Linux en una laptop, existen 3 escenarios. 1. Laptops muy antiguas. 2. Laptops modernas, especialmente gamer. 3. Laptops de gama media, que suelen ser la mejor opción. Y recuerda esto, siempre puedes probar Linux desde un USB sin modificar tu sistema. Empecemos por el caso más problemático. Laptops muy antiguas. Equipos de 32 bits, del año 2010 o anteriores. La buena noticia, existen distribuciones Linux ultra livianas, incluso de 32 bits, que pueden hacer que estas laptops funcionen mejor que antes. Ahora viene lo que casi nadie dice. En esa época, los drivers de video, Wi-Fi y Bluetooth en Linux eran muy básicos. Eso generaba problemas reales. YouTube lento. Juegos con bajo rendimiento. Wi-Fi que no funciona. Suspensión que congela la pantalla. Linux mejoró muchísimo con los años, es cierto. Pero la realidad es esta. Si tienes una laptop anterior a 2010, con una tarjeta Nvidia muy antigua, o una tarjeta AMD anterior a 2008, existe una posibilidad real de que algunos problemas nunca se solucionen. Con Intel es diferente. Intel siempre tuvo buen soporte en Linux. El rendimiento suele ser igual. O incluso mejor que en Windows. Ahora, la solución que casi nadie menciona. Si el Wi-Fi no funciona, no es el fin del mundo. Un adaptador Wi-Fi USB suele resolverlo. Son baratos, funcionan sin configuración. Y Linux los reconoce de inmediato. Marcas recomendadas para Linux, TP-Link y Ugreen. Hoy en día, casi cualquier adaptador funciona, pero esas marcas son las más confiables. Como solución de emergencia, también puedes compartir internet desde tu teléfono, conectándolo por cable USB. Linux lo reconoce automáticamente y te permite conectarte al instante. También existen adaptadores USB para Bluetooth. En resumen, las laptops muy antiguas pueden funcionar bien con Linux, pero a veces requieren soluciones simples y expectativas realistas. Ahora pasemos a las laptops del año 2010 en adelante. Aquí la situación mejora mucho. En la mayoría de los casos, instalas Linux y todo funciona. El soporte gráfico de Intel y AMD mejoró de forma enorme. Nvidia alcanzó paridad con equipos de escritorio. Con AMD o Intel el resultado es claro, mismo rendimiento que Windows, o incluso mejor. Siempre puedes probar Linux desde USB antes de instalar, pero en este rango de laptops, la experiencia suele ser muy buena.
Ahora vamos al caso que genera más dudas. Las laptops modernas, especialmente las gamer. Es importante aclarar algo, en general, son totalmente compatibles con Linux. No suelen presentar problemas graves. Cuando aparecen inconvenientes, normalmente son detalles menores. Por ejemplo, iluminación RGB del teclado, que no permite cambiar colores. En casos poco frecuentes, el Wi-Fi funciona, pero con un rendimiento ligeramente inferior. Estos casos no afectan el uso normal del sistema. Con algunas actualizaciones, la mayoría de estos detalles se corrigen. En general, las laptops gamer modernas funcionan bien con Linux. Y mejoran con cada actualización, salvo en marcas poco conocidas. Para un soporte excelente y mejor rendimiento, se recomienda AMD o Intel Arc. Ahora viene la pregunta clave. ¿Tienes un presupuesto alto? ¿O quieres gastar lo menos posible? Veamos las mejores opciones reales. Opción Premium. System76 es la marca más exclusiva del mundo Linux. Todo está diseñado para Linux. BIOS abierto, hardware probado de forma exhaustiva. Software optimizado al máximo. Tienen su propio sistema operativo, incluso optimizado para gaming. Las máquinas son muy potentes. Y la garantía es amplia. El punto negativo es el precio. Son laptops costosas. Lo positivo es que su sistema operativo se puede instalar gratis en cualquier PC o laptop. En un próximo video te mostraré cómo hacerlo. Otra opción premium es Tuxedo Computers, de Alemania. Mantienen la misma filosofía, alta calidad y precios más accesibles. Además, tienen su propio sistema, Tuxedo OS. También está Slimbook, de España. Muy buena relación calidad-precio. Distribuciones Linux optimizadas, incluso con ediciones oficiales de Fedora. Existen otras marcas similares, pero ahora vamos a lo más importante. Es muy probable que no tengas acceso a estas marcas premium. Entonces, ¿qué opción queda? Aquí te revelo uno de los secretos mejor guardados de Linux. Las laptops con mejor compatibilidad Linux del mundo. Tan resistentes como esos teléfonos antiguos que parecían indestructibles. Las ThinkPad de Lenovo. No importa si son nuevas o usadas. ThinkPad es una línea especial que existe desde 1992 y sigue vigente hoy. Estas laptops no están pensadas para el usuario común. Están diseñadas para empresas. Se someten a pruebas de grado militar. Muchas usan magnesio y fibra de carbono. Están hechas para durar muchos años. Algo importante que quiero aclarar. Ya conocía las ThinkPad desde antes. Hace tiempo hice un video en este canal mostrando una ThinkPad antigua y el antes y después frente a Windows. Ahora compré una ThinkPad usada para mí. Era una laptop descartada por tener un mal rendimiento con Windows 11. Y aquí viene lo interesante. IBM tiene una relación histórica con Lenovo. IBM compró Red Hat Linux. Red Hat utiliza Fedora. La compatibilidad con Linux siempre fue muy buena. Pero desde 2020 en adelante, la compatibilidad es total. Instalas Fedora o cualquier Linux moderno y todo funciona. Wi-Fi, video, lector de huellas, firmware, actualizaciones. Todo se gestiona directamente desde Linux, sin configuraciones extrañas. Ahora, mi experiencia real. Esta ThinkPad no es gamer. Es una laptop liviana y normal. Pesa alrededor de 1.3 kilogramos. Y aún así, puede ejecutar Cyberpunk. Sí. Cyberpunk. Con gráficos bajos, por supuesto. No pretende ser una laptop gamer. Pero que una laptop de este tamaño, con este peso y con Linux, puede ejecutar un juego así, dice mucho. Para mí, es una verdadera bestia. Gasté poco dinero. Compré una laptop reciclada.
Aproveché hardware descartado por Windows 11 y obtuve una máquina silenciosa, potente, totalmente compatible con Linux. Y capaz incluso de jugar. Conclusión final. Si quieres Linux en una laptop, con un presupuesto alto, las marcas premium son la mejor opción. Si no quieres gastar mucho dinero, una ThinkPad usada es excelente. Si buscas equilibrio, las laptops de gama media son ideales. Linux en laptops funciona muy bien, pero solo si eliges el hardware correcto. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Conocías esta realidad sobre Linux en laptops? ¿Conocías las marcas premium? ¿O ya sabías el secreto de las ThinkPad? Déjalo en los comentarios. Si este video te gustó, suscríbete, da un like y compártelo. Yo soy Linux para Noobs. Y como siempre digo, Linux no es difícil. Difícil es que te digan la verdad.